Y hablar de ejemplos, muchos de ellos mujeres y también hombres, en Europa, uno en Estados Unidos, una mujer estadounidense, y voy a definir alguna serie de conceptos eh, junto con la etimología. Hay diferentes tipos de pecados. El pecado venial es una falta leve que debilita la relación con lo sagrado, pero no la rompe por completo. El pecado mortal o grave es una transgresión consciente en un asunto serio que rompe la comunión espiritual. Los pecados capitales son inclinaciones o fuentes de otros vicios, tradicionalmente clasificadas como soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Que por cierto, ahí eso existía mucho en Europa, sobre todo por el beneplácito al final de las monarquías europeas, y que hoy en día en la actualidad sigue existiendo, aunque en menor medida, tanto en España como en el resto del continente europeo, como dentro de la propia civilización occidental. Y si te vas a la civilización oriental, a otras zonas donde hay regímenes dictatoriales o monarquías dictatoriales, pues es todavía incluso peor. El adulterio son las relaciones sexuales cuando una o ambas personas están cansadas de alguien. La fornicación son las relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial. Y la pornografía y la lujuria es el uso material explícito o cultivo mental de deseos ajenos a la moral. La etimología del término de pornografía proviene de porne, que significa prostituta, y grafein es escribir o dibujar. El significado literal de este término es la descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Y el término nació en la edad contemporánea, en el siglo XIX, en torno a 1800 en Francia. El pecado sexual o la inmoralidad sexual se define en la doctrina cristiana como cualquier actividad o deseo sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Se considera una transgresión contra los principios morales y contra el propio cuerpo humano. El pecado sexual es pecar y romper directamente cualquier vínculo matrimonial que tengas con alguien y realizarlo fuera de ese vínculo, pues, matrimonial. Que bueno, hoy en día la situación es verdad que la Iglesia tiene poder todavía por el pacto con el Estado después del franquismo y la dictadura, verdad que menos, pero sigue teniendo pues, un peso importante en la vida social. Luego ya cada cual puede hacer lo que desee, porque claro, la forma es verdad que también aparece la filosofía y otros tipos de términos en el cual, bueno, pues pueden ser cuestionados o no, dependiendo de la posición de cada persona. La bioética es la rama de la ética aplicada que estudia de forma sistemática e interdisciplinar la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, analizándolas a la luz de los valores y principios morales. Su etimología, la palabra es un neologismo compuesto por dos raíces griegas, formado por bios, que significa vida, ethos significa costumbre, hábito o carácter, origen a su vez de la palabra ética, y el sufijo ica es relativo a o ciencia de. Y el término se traduce de forma literal como la ética de la vida. Eso sería la ética, la bioética. Es el estudio al final de la unión entre la forma y el comportamiento en torno al ámbito científico y cómo realizar una serie de campos en las ciencias de la vida y de la salud de cada persona con aquellos valores y principios morales que tengamos o que tenemos los propios humanos. Por ejemplo, el pecado es una acción, un pensamiento, una palabra u omisión voluntaria y consciente que va en contra de la ley, los mandamientos o incluso la voluntad de Dios. Se dice, claro, o la voluntad de Dios para el ámbito que se crea en el ámbito religioso y del pensamiento cristiano. En sus idiomas originales la palabra significa errar blanco, es decir, no cumplir con los propósitos estándar correctos. La etimología del término proviene del latín de peccatum, que significa tropiezo o fallo. Pecado, pues bueno, es como romper algo, según lo que se habla dentro del cristianismo y de la religión con la divinidad. Luego ya cada cual puede sacar sus propias conclusiones en el ámbito de su idea o su pensamiento. Hoy en día nadie te va a imponer una cosa u otra, puedes criticarla con argumentos. Hoy en día la sociedad lo que hacemos no es criticar con argumentos, sino criticamos por criticar. Nos da igual todo. Se puede criticar si estás a favor o en contra de algún tema que se hable de esto en torno al ámbito religioso, de la filosofía, de la historia, de la sociología, de cualquier forma del pensamiento. Mira, es muy fácil entender todo de que la vida es historia, filosofía y arte. El resto, y bueno, junto con el periodismo y las ciencias. Entonces luego ya cada cual tiene su propia opinión e idea y puede debatir.
En España hoy en día es muy difícil debatir. Eso no quiere decir que cada cual pueda opinar. Yo, mi opinión es que siendo historiador lo que han hecho muchas cosas en torno a las instituciones eclesiásticas es, por parte de las monarquías y de regímenes, sobre todo en el siglo XX en España, mirar hacia otro lado por las ciertas cosas que ha habido dentro de la jerarquía eclesiástica española y europea. Y también te puedes ir a Estados Unidos, ha sido Canadá o incluso a países occidentales como Nueva Zelanda y bueno, Australia y Nueva Zelanda, pues algo muy similar. Y si ya te vas a la cultura oriental, salvo Japón, que bueno, puede ser con la forma también, con sus estructuras occidentales y con problemas, todavía es incluso peor. Pero cada cual tiene su propia opinión en torno a este tipo de temas. Rose Black fue profesora estadounidense, conocida como investigadora en la enseñanza de la literatura, se centró en la investigación literaria y fue docente. Dora Carrington fue pintora y decoradora británica, recordada en parte por su asociación con miembros del círculo de Bloomsbury, especialmente con la figura con el escritor y biógrafo Lytton Strachey, que por cierto ahí estuvo Virginia Woolf, hubo un montón de personas en ese. También estuvo eh, Keynes, el economista famoso, estuvo otras tantas figuras. Bueno, unos ejemplos. Virginia Woolf es la destacada, pero bueno, hubo más. Dora Carrington, Lytton Strachey, que fue escritor y biógrafo británico, que perteneció a ese círculo de Bloomsbury, que fue un círculo literario que surgió pues, en la era victoriana, sobre todo ya en el último tercio del siglo XIX. Louise Bourget fue artista y escultora francesa, nacionalizada estadounidense, conocida por sus esculturas de arañas, que le valió el apodo de la mujer de araña, la mujer, bueno, le valió el apodo Mujer Araña, y fue una de las artistas más conocidas e importantes, sobre todo importantes, del arte contemporáneo en su país, en el ámbito europeo y también en la cultura occidental. Thierry Jonquet fue escritor francés contemporáneo de novelas salpicadas de sátiras políticas y sociales y firmó los libros con varios seudónimos. Entre ellos destacaron Martin Eden, Ramón Mercader, Phil Arthur y Vince C. Aymin Pulsi. La obra es Tarántula de Skin I Living, que luego se tradujo La piel que habito, que se estrenó en España y la dirigió el cineasta español Pedro Almodóvar y bueno, pues se estrenó en 2011 y fue una película muy importante dentro de la cultura del cine de nuestro país. Y bueno, el propio cineasta la recogió del escritor francés o se basó en la idea del propio libro. Pablo Gargallo fue escultor y pintor español, considerado uno de los escultores más importantes e innovadores del siglo XX. Ha combinado a lo largo de su vida artística y laboral el clasicismo con la experimentación. Pablo Gargallo fue uno de los artistas que innovó, que fue importante del siglo pasado, que combinó el clasicismo con la experimentación en sus obras y que fue una figura muy importante dentro del arte contemporáneo en España, que no es tan conocido como, por ejemplo, a lo mejor si puedo hablar de Pablo Picasso o de Salvador Dalí, otras tantas figuras dentro de la generación del 27, que muchos de ellos fueron miembros de algunos. Bueno, aunque la generación del 27, más que la generación del 27, bueno, que hubo mujeres. Salvador Dalí fueron Pablo Picasso, Luis Buñuel y toda la generación del 27 fueron amigos, conocidos, bueno, sí, tenían una gran amistad artística debido a que coincidieron en la década de los años 20 en la residencia de estudiantes, que fue pues, un espacio cultural que surgió pues, en los años 20 y 30, las vanguardias europeas que también llegaron a España en aquel periodo, en el primer tercio del siglo XX. Juan Tamariz fue ilusionista español, se especializó principalmente en cartomagia, magia de cerca y mentalismo, que utilizaba el humor en todo una figura que se dedicó al ámbito de la magia y que como muchos de los magos de hoy en día le han considerado como el último de los últimos magos más importantes y que fueron los pioneros de la magia y del arte mágico pues en España. Y que hay que decir que la magia también es una forma de arte y vida laboral. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, y repito, nuevo historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.